Buenas tardes, si os parece, o si les parece, vamos a comenzar. Como siempre, bueno, un poquito después de la hora y seguramente se irán incorporando personas a la conferencia, pero también con la idea de no retrasar mucho y poder inaugurar luego también a una hora más o menos razonable, pues vamos a comenzar. Hoy, casi de una manera casual, pues estamos rindiendo un pequeño homenaje a Jaén. Como dicen ellos y se empeñan también, bueno, nosotros tenemos un mar de agua y de sal y ellos tienen un mar de olivos, que les gusta mucho referirse y hacer esa comparación. Hoy tenemos tanto a Jesús Granada, que es el fotógrafo que va a impartir la conferencia, como a Francis Sánchez Castro, que es arquitecto y fotógrafo, que es el que expone, inauguramos esta tarde la exposición. En primer lugar voy a presentar a Jesús y luego, cuando termine Jesús, pues presentaré brevemente a Francis y le invitaré también a subir para que nos haga una introducción sobre su obra. La verdad es que yo creo que Jesús no necesita tampoco, especialmente entre los compañeros, mucha presentación. Es uno de los grandes fotógrafos de arquitectura reciente, muy conocido sobre todo en Andalucía. Y lo que yo no sabía y me he enterado hoy es que le queda el proyecto fin de carrera para ser arquitecto. Sí, pero por decisión propia. Por supuesto, por decisión propia, es decir, pero desconocía ese dato, lo cual le vincula evidentemente con la profesión y bueno, él ha publicado en más de 24 países y más de 900 revistas, 170 editoriales, es decir, con esto tenemos un poco idea de la magnitud del trabajo de Jesús. Ha publicado también en una veintena de monografías y libros y ha trabajado para más de 400 arquitectos. Hace un rato comentábamos un poco algunos de estos compañeros, de algunos de estos arquitectos con los que ha trabajado, las particularidades un poco. Y hablamos también un poco de la cuestión del paso del tiempo, ¿no? por la arquitectura, y que muy pocos arquitectos le encargaban fotografiar obras años después de haber hecho las primeras fotografías y terminada la obra, ¿no? Y un poco esto, bueno, es una particularidad interesante, importante, ¿no? También ha trabajado para el croquis y también es un profesor y conferenciante en muchas universidades. Y a mí particularmente me ha impresionado y me ha llamado muchísimo la atención cierta, bueno, y notable capacidad investigadora, tanto sobre la historia de la fotografía relacionada con la arquitectura y sobre la técnica, que es fundamental para cualquier oficio. Yo creo que hoy vamos a descubrir muchas cosas que nos va a contar, que realmente nos van a dar idea un poco de esta también, que muchas veces se echa en falta en muchas disciplinas, pues esta investigación y este interés por la historia, por la técnica y de dónde salen las cosas, ¿no? Es tiempo libre, ¿eh? Bueno, pero hay que sacarlo. No, como los arquitectos investigáis para hacer un doctorado y ese tipo de cosas, yo investigo porque me da la gana, entonces... Perfecto. Es lo que siempre os digo que tenéis que hacer a mis amigos que son un peñazo con el tema de ya he presentado la pretesis, luego la posttesis, luego el trabajo de... Luego cosas que 9 de cada 10 son infumables. Claro. Entonces, oye, cuando leéis algún ensayito, cualquier cosa que yo escribo, oye, qué bonito, tal, digo, pues mira, es sencillamente ponerte con lo que te interesa y no con lo que te diga tu director. La mejor manera. Bueno, pues también haciendo un poco un guiño, pero bueno, como están íntimamente relacionadas y más en su trabajo, en su persona, el título de la conferencia es Fotografiar es pensar, igual que la arquitectura, hacer arquitectura, pues también es pensar. Así que, Jesús, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros esta tarde y adelante. Bueno, apagamos ya, ¿no?, para que se vean las fotos y dejéis de mirarme. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la calurosa bienvenida que me habéis dado con una gran comida. Me habéis impedido dormir un poco y descansar, con lo cual el rendimiento que voy a dar hoy es menor del que podría haber sido, pero bueno, el responsable es vuestro decano y Tomás como cómplice.
Bueno, mi nombre es Jesús Granada y he venido aquí durante la intención de, no más de 60 minutos, según me han exigido, dar sentido al título de mi charla, que como bien ha dicho, fotografiar es pensar, que es un axioma del que ahora hablaremos, un axioma que no necesita demostración. Bueno, diría que voy a intentar ilustrar torpemente cómo pienso antes de fotografiar, o qué pienso tras fotografiar, o tal vez qué fotografío pensando, ¿vale? Me da igual un poco el tiempo verbal que usemos, pero vamos a tratar de hablar de este tipo de cosas. Bueno, se supone que debo decir algo más de mí. Me cuesta mucho, bueno, ahora con la luz apagada me cuesta menos, pero no sé quiénes son ustedes, ¿vale? Pero bueno, en este plan podemos contarnos algunas cosas. Digamos que soy alguien que fotografía espacios que ha modificado el hombre. Me formé por separado en mi oficio, tanto en la faceta arquitectónica como en la faceta fotográfica. También, bueno, he de confesar que adoro ambas facetas, la arquitectónica y la fotográfica. Y para ser sinceros y no extenderme con demasiados datos autobiográficos, os resumiré que soy arquitecto de formación, no de vocación, y fotógrafo por casualidad primero y por necesidad después. Bueno, sería la necesidad que realmente infringe la dependencia, por así decirlo. Bueno, muy pronto, al inicio de mi estudio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, descubrí el placer de hacer fotografía y, sobre todo, lo que significaba hacer fotografía como un salvavidas vital que de alguna manera paliara el peso que suponía avanzar por un desierto muy árido que se me antojaba la escuela. Era la época de los años 90, la época de la Expo 92. Digamos que divido mi vida profesional en dos partes claramente diferenciadas, separadas y simbolizadas por una fotografía y un momento concreto del que ahora les hablaré. He de reconocer, como he dicho al principio, la poca originalidad aparente o el bajo riesgo intelectual del título de mi charla, pero bueno, por ello esta pequeña introducción está dedicada a paliar un poco vuestra decepción que la simple lectura o la interpretación que hayáis hecho de ella os puede haber causado. Bueno, me corresponde aclarar que el título Fotografiar es pensar lo entiendo, como he dicho, como un axioma, y de manera metafórica, el pensamiento en este caso, voy a intentar usarlo de bisturí para hablar del cadáver del que realmente estamos hoy intentando extraer consecuencias. El cadáver del que quiero intentar mostrarles un poco el interior. Bueno, no se asusten, que yo soy partidario de que la fotografía no es solo cosa de pensamiento, la fotografía básicamente es cuestión de imágenes. Y fotografiar es pensar, como digo, lo considero una premisa que no necesita mucha demostración para tratar de deducir algunas otras fórmulas que ya con el cadáver abierto y despellejado nos sirvan para adentrarnos en el mundo de la hipótesis y obtener conclusiones y metodologías para el desarrollo de un oficio que para mí, que os estoy hablando, lo entiendo solo en gerundio. Recorro el camino en sentido contrario, es decir, provengo de las conclusiones que decantan la práctica continua del oficio fotográfico y eso, básicamente, lo que hoy os cuente provienen, como digo, de ejercer día tras día el acto fotográfico por excelencia, que para mí básicamente es mirar y pensar. Pienso que como en la mayoría de actos creativos, pero bueno, este en especial en la fotografía tiene especial importancia. El acto fotográfico realmente es un poco más complejo y extenso en el tiempo, pero bueno, simplificando y tratando de
confesar cómo trabajo o qué pasa por mi cabeza, creo que es la mejor explicación. Bueno, digamos que pasé mucho tiempo, al principio de mi carrera, atrapado en el aparato. El aparato, la cámara, la intermediaria entre la realidad y el pensamiento, obsesionado con encontrar algo que buscaba y no encontraba. Realmente la respuesta fue sencilla. Realmente no tenía que buscar, sino realmente tenía que hacer existir en mi fotografía, tenía que inventarme fotografía, tenía que hacer al fin y al cabo lo que hacéis vosotros como arquitectos, los que seáis arquitectos, que en el fondo vosotros proyectáis espacios y, bueno, yo de manera análoga lo que descubrí es que tenía que proyectar un espacio narrativo, e inventar fotos, construir fotos. Para esto me sirve una frase de un fotógrafo al que admiro por su pensamiento y por su obra, se llama Vilén Flusser, catalán, y extraigo la siguiente frase. El aparato, hablando de la cámara, el aparato coarta, el aparato ciega, el aparato merma. Es la mente, es el propio pensamiento lo que iluminará el trabajo de un fotógrafo. Como digo, fue ese un momento, no sé, a día de hoy creo que llevo unos 20 años de carrera ininterrumpida, por fortuna, y creo que tardé 10 en darme cuenta un poco de esto. Bueno, he de reconocer que esta de Flusser fue una de mis frases favoritas cuando aún flirteaba con un oficio que no imaginaba que sería hoy mi modo de vida. Esa idea de olvidar el aparato, de olvidar su lógica de funcionamiento, su programación, de obviar a la industria y no invitarla al trío íntimo y platónico entre fotografía, arquitectura y yo mismo, como digo, fue un primer gran paso ideológico. Bueno, ese doble olvido, el olvidar el aparato y el parar de buscar de un modo pictorialista, compositivo, la fotografía delante de lo que tenía en mis narices, me permitió diluir mi pensamiento fotográfico y mi formación arquitectónica con otras disciplinas a modo de irregulares e inestables disoluciones. Comprendí con la práctica que el pensamiento fotográfico era algo que sobrepasaba meramente lo visual, que trascendía, mejor dicho, lo visual. Estas disciplinas, sustancias que contaminan mi imaginario, como el de cualquiera de vosotros, que también os dedicáis a trabajar con actos creativos, lo hacen algunas, a modo de cianuro, en pequeñas dosis de efectos muy notables, y otras, como el azafrán, que apenas tiñen con su estado polvoriento el líquido en el que se diluyen. Trabajo de pie, pienso de pie, como un cocinero o un cirujano. Cada día un arquitecto nuevo, una obra diferente, otra ciudad visitada, herramientas antiguas, espacios nuevos. Trabajo rodeado del vacío de los espacios que fotografío, de la compañía, de encargados de esa construcción, de las breves visitas de algunos arquitectos, convivo con los vecinos, con la soledad y a veces con la insoportable carga que supone mi cuerpo agotado. Que no es ese, por supuesto, es un modelo que usé en una fotografía de una casa. Bueno, lo más didáctico que os puedo traer hoy aquí a Cádiz son apenas unas probetas de estas mezclas, de estas disoluciones, de otras disciplinas con mi oficio, y son unos experimentos que al fin y al cabo garantizo que me sirven para desarrollar y evolucionar en mi trabajo. Es simplemente una pequeña visita a mi laboratorio, no esperen grandes descubrimientos, pero por lo menos sí un intento de confesar y de enseñarle algo que por lo general suele ser oscuro. Bueno, prestadme vuestros sentidos durante mis 43 restantes minutos, bueno, 53 restantes minutos, y trataré de arrojar luz sobre algo que frecuentemente es oscuro. La herramienta y procesos con los que trabaja un fotógrafo de arquitectura, o al menos con los que trabaja quien os habla. Una de las aspiraciones más antiguas del hombre es la de mirar adentro, de las cosas, de las personas,
como si albergasen en ellas la verdad que buscamos en cada toma. Dentro del ojo, como si el fulgor luminoso de él fuese el que decanta cómo vemos las cosas. Dentro de la arquitectura, imaginándola, simulándola, si es necesario, dibujándola, muy bien, por cierto, para después meterse en ella. Intentamos mirar dentro del movimiento descuartizándolo, despejando el espacio de muebles si se tercia. De modo que queda claro que además de proyectar las imágenes, también intento buscar ese interior de la obra, tal vez atrapado en las intenciones del autor, en unos dibujos, en una idea, en el trozo de ciudad en el que está esa obra, o tal vez en la intuición. Ese interior no es esotérico, no es onírico, no es inventado, tiene caminos por los que acceder. O tal vez, no sé, ese interior, si existe, sea diferente para cada mirada. En mi trayectoria, la que escribo con mi pensamiento, con mi cuerpo, con mis cámaras, decido fotografiar el interior para proyectar el exterior. Básicamente decido buscar lo que no se ve para desvelar lo visible. Pero bueno, olvidemos por un momento el aparato, luego iremos con él. Y vamos a intentar la fotografía de arquitectura condensarla y pasarla de una forma vaporosa e inasible a una probeta en la que aparece líquida. Y el primer soluto en el que mezclar el primer experimento será la geometría euclidiana. La geometría es el sistema axiomático por excelencia y en ella se encuentran postulados sobre los que se basan gran parte de la historia de la representación del espacio, trasunto en el que la fotografía de arquitectura y la arquitectura misma, evidentemente, se encuentran implicadas. Seamos concretos y fieles con la fotografía, con la arquitectura también, ¿eh? Ellas necesitan simplificación. A la fotografía le entusiasma que simplifiquemos. La arquitectura lo precisa. Una de las fuentes más valiosas que utilizo para construir el esqueleto compositivo de gran parte de mis imágenes son los desplazamientos estructurales del horizonte y el eje de la imagen, que empezaron a usarse en el Renacimiento, en ciertas obras del siglo XV y XVI, como digo, apoyado en el desarrollo matemático de la perspectiva. Estas fotos, estas imágenes que acabamos de ver, son imágenes en las que no hay un desarrollo matemático de la geometría, de la representación del espacio, y aquí ya sí. Bueno, como digo, son fuentes de inspiración con las que aprendí a centrar la atención en un espacio, no apuntando a él, sino construyéndole un proscenio. Un marco basado en la frontalidad y dejando el espacio atrapado entre ambos ejes. La frontalidad, representada aquí en este cuadro, en cierta manera permite moverse al ojo sobre la fotografía con mayor sosiego que un escorzo. Siempre pienso en las imágenes con espacios como pequeños recintos en los que la mirada tendrá un recorrido, tendrá centros de interés. No tanto en el sentido del punctum bartiano, ¿no?, que nos hipnotiza, nos atrapa y solo podemos mirar esa zona de la fotografía, sino de una recolecta de información sosegada que tiene más que ver con una fotografía que captura un lapso, un pequeño trozo de tiempo, que con una fotografía que captura un instante. Bueno, ilustro el ejemplo de lo dicho con trabajos reales directamente de mi cámara. Como veis, estas dos fotos, por ejemplo, tienen en común un desplazamiento estructural muy traumático, que es el eje del horizonte, bajarlo mucho, ¿vale? Esto es lo que permite la cámara de banco óptico. Una cámara de banco óptico permite que el plano del objetivo y el plano donde se proyecta la imagen que forma el objetivo, que es donde ponemos la película sensible o el sensor o el receptor, se muevan de manera independiente. Cuando nosotros tenemos una cámara reflex, el plano donde se proyecta el cono de visión del objetivo permanece en una posición relativa fija. Cuando nosotros podemos mover, imaginemos que el objetivo lo que forma es un cono como si fuese una linterna, cuando podemos desplazar ese círculo
que a nosotros nos va a quedar en nuestro sensor como un rectángulo, conseguimos precisamente este desplazamiento. El que tenga una cámara reflex va a conseguir este desplazamiento de una manera que se desvelará al final de mi charla, pero bueno, ya os avanzo que con unas simples tijeras podemos conseguir este efecto, no necesariamente con una cámara de banco óptico, ¿vale? También hay un elemento común en estas dos imágenes, que es la frontalidad. La frontalidad, insisto, permite dar sosiego y dar tiempo al ojo a que escrute esa imagen, ¿vale? En rojo estoy señalando el plano que realmente a vuestra mente os va a decir que eso es frontal, es un plano que veis directamente ante vosotros. Digamos que ese plano es perpendicular al rayo de visión frontal vuestro, el escorzo sería girar un poco, ¿vale? Y en este caso el movimiento del eje es doble, ya no solo el horizonte baja, porque me interesa poco el suelo, me interesa más el peso de lo que hay arriba, sino que el eje central, el eje vertical, se desplaza hacia la izquierda, porque me interesa la relación entre este edificio, que es una recepción bueno, es donde llegan los cruceros y pasan las maletas allí con la policía y todo esto. ¿Cómo se llama? Una terminal, eso, terminal. Si no lo tengo escrito se me va. Bueno, hay una evolución. Esto del eje es bastante elemental, no tiene mucha dificultad, pero hay una variable también muy interesante que permite no solo la experiencia, sino también la observación, que es este tipo de foto, que es justo lo contrario, que es desplazar el eje horizontal, no abajo porque no me interesa el suelo, sino arriba porque no me interesa el cielo y me interesa contar una relación entre el objeto fotografiado, que en este caso es una bodega, y si hay un edificio que tiene que ver algo con el suelo, ese es una bodega, evidentemente, ¿no? O en este caso en el que recibo el encargo de fotografiar una modesta y discreta, coquetas y bellas casetas de obra, pero que no dejan de ser unas puñeteras casetas de obra encima de un montón de arena con unas piedras, ¿vale? El movimiento relativo de ese horizonte pues permite inmortalizar estas casetas como realmente lo que eran. Eran unos objetos con una belleza muy oculta. Aquí igual, si conocéis este proyecto, mi encargo, mi misión era hacerlo mucho más pequeño de lo que decía cierto sector ecologista de Bolonia, ¿no? Que realmente lo era muy grande, ¿no? Podemos hablar un poco de esto de la realidad, pero mi trabajo era que el inicio narrativo de cómo contar el Museo de Bolonia, que es eso pequeñito que veis ahí, cuando te acercas es más grande, ¿no? Pero bueno, mi misión como fotógrafo era decir, bueno, no es tanto el impacto, sino que está perfectamente integrado. Bueno, esto ¿veis? Siempre el desplazamiento del eje horizontal arriba es siempre intentar ver qué relación hay entre lo que hay en la parte de abajo de la foto y la cosa. Aquí la cosa fotografiada es esto, ¿vale? Que es algo que empezó como una ampliación de una especie de caseta en la terraza para que el hijo de una señora bondadosa ensayase con la tuba. Bueno, acabó en esto, ¿vale? También sucede en este tipo de fotos más paisajísticas, donde realmente es como en el caso de la bodega, me interesa mucho lo que tengo desde la punta de los pies hacia adelante. Esto realmente es un parque, el objeto aquí arquitectónico, la intervención arquitectónica era eso, ¿vale? Bueno. Bueno, en este caso, la atención sobre este tipo de imágenes y la implementación dentro de mi catálogo narrativo comenzó a surgirme a través del conocimiento de la obra más inicial de un fotógrafo fascinante llamado Andreas Gursky. Siempre he pensado que si un marciano viniese a la Tierra a fotografiar la Tierra, lo fotografiaría como él lo hace, ¿vale? Es un poco la virtud de este tío. Aparte de ser el fotógrafo más millonario que hay ahora mismo en el mundo, muchos lo conocimos, y me ufano de ello, muchísimo antes de que fuese rico, que tuviese interés en galerías y demás. Este tío tenía interés porque era el alumno aventajado de unos señores que os sonarán, que son
los fotógrafos de la Neue Schallhei, que me perdone la gente que sabe alemán, de los profesores de la Nueva Objetividad, que fue una escuela alemana que en el año 60 formó realmente a lo que es ahora, pues digamos, la NBA de las galerías del mundo. Salieron de esta escuela del matrimonio Ben y Gila Becker, ¿vale? Bueno, estos son trabajos de Gursky. Técnicamente son cuestiones, como hemos dicho, de desplazamiento del eje horizontal hacia arriba, pero desde el punto de vista semántico, la propuesta de Gursky, por lo menos con este tipo de trabajo, que era fotografiar todas las bolsas importantes del mundo, vamos, las 10 o 12 donde se mueve el cotarro del... Bueno, eran fotos muy grandes, te ponías delante de ellas, bueno, no solo estabas delante de fotones, evidentemente, sino de una especie de denuncia por pánico, de decir, señores, en estos 12 sitios se decide el futuro del mundo. Bueno, el momento del que hablaba en la introducción autobiográfica, el momento que identifico con esa obra es este. Esta fue la primera vez que fui consciente, me sucedió algo. Es la primera vez que tuve antes una fotografía en la cabeza que en una placa, ¿vale? Esto es importante también, porque muchas veces cuando arrancamos en un mundo creativo, realmente pasamos bastante tiempo balbuceando, proponiendo, trabajando, las vocales, las sílabas, ¿vale? Entonces vas armando cosas. Con el paso del tiempo descubrí que con este trabajo que hice en San Sebastián, fue solo con la metáfora del autor, que todos conocemos, ¿no? Esa metáfora de las rocas varadas en el mar, cuando realmente insisto, esta fotografía estuvo antes en mi cabeza que en mi placa. Bueno, se trata del Cursal de San Sebastián, obra de Rafael Moneo, que fotografié para la editorial América Ibérica, editora de pasajes de arquitectura y crítica, el día 22 de diciembre del año 1999. Y como anoche tenía tiempo, hace exactamente 6.773 días o 18 años y medio, vamos. Esta fotografía, junto a esta, es la que condenso la mejor explicación posible de esta obsesión simplificadora narrativa que marca gran parte de mi quehacer fotográfico. No obstante, la lección más importante de aquel trabajo fue descubrir, a través de un pequeño susurro, el poder creativo de una disciplina aparentemente monótona, pero ardiente, poderosa, sutil, eficaz y precisa en su resultado. Una disciplina que a la vez te permite ser ubicuo e invisible, un poco Marco Polo y un poco Boyer. Bueno, también fue la historia de mi primera infidelidad, porque fue la primera vez que yací junto a la fotografía de forma completa y decidí abandonar una fogosa y muy masoquista relación con la arquitectura. En aquel momento, en aquel viaje, anduve muy nervioso, como cuando no se finge, y el compromiso dura hasta hoy. Tenía mucho más pelo que ahora, era el año 99, y bastante menos ilusión en seguir trabajando en el oficio que me ha tocado trabajar. Bueno, ahora evidentemente ha pasado el tiempo y somos un trío maravilloso, ¿no? La arquitectura, la fotografía y yo mismo, ¿no? Pero hubo unos años en los que me enfadé bastante con la arquitectura porque al final era solo suspensos en estructura y en este tipo de asignaturas que me costó bastante acabar en la carrera. Bueno, la segunda disolución que quisiera mostraros es la de la fotografía de arquitectura. Voy a usar la imagen en movimiento del cine para explicaros bueno, el dogma del que he hablado ya de economía narrativa, es decir, de contar lo máximo con lo mínimo, algo que os suena también a vosotros. Y bueno, no es ningún misterio eso, que alguien desee contar mucho con pocos recursos. Pero bueno, esta es una expresión que me permite ver el trabajo sobre un proyecto concreto realmente como un ecosistema en el que coexisten imágenes organizadas en formas de secuencias. Este concepto de secuencia es importante en mi quehacer diario. Bueno, de ese modo puedo trazar el ambiente, la distribución, la abundancia y la escasez
cómo se relacionan entre las fotografías y cómo esos grupos de secuencias y concatenación de secuencias influyen en la cualidad narrativa de ese proyecto de narración fotográfica que os hice. Quiero decir, esto es importante también que entendáis que realmente no es una colección de fotografías en las que el fotógrafo de arquitectura, o al menos os garantizo que así es como trabajo yo. No se trata tanto de eso, sino de trazar realmente la estrategia narrativa y luego buscar esas fotografías que te van a ayudar a contar ese trabajo. Bueno, cada una de ellas, cada una de las fotografías, las podemos considerar pues, un ser autónomo y que funciona solo dentro de ese ecosistema y, por lo tanto, podremos analizar su estructura, como acabamos de hacer de manera somera. Estáis viendo fotografías sueltas que ahora veréis organizadas de otra manera. Bueno, hace tiempo, en una frase de Stanley Kubrick, encontré sentido a todo esto. Hablaba de algo que él llamaba silencio visual y argumentaba que sin duda era el mejor lugar donde podía anidar el mayor de los estruendos. Eso, de alguna manera, he practicado con este concepto de economía narrativa con muchos tipos de arquitectura y en ese tipo de simplificación anduve mucho tiempo hasta que comencé a hilar imágenes y comencé a comprender cómo, a partir de la imagen movimiento, que realmente es lo que hago cuando intento contar un edificio, objetivamente es pensar como una línea fluida de la que voy a capturar frames, por así decirlo, o pedacitos de realidad. Pero bueno, este pequeño ejemplo de primero de cinematografía, o sea, de primero de narrativa fotográfica o espacial, como la queráis llamar, es una herramienta muy útil, ¿vale? Tiene un nombre en inglés que no voy a pronunciar, pero básicamente consiste en, os dais cuenta, esto que estoy pasando rápido no me interesa. La cámara ha hecho un giro de 90 grados, ¿vale? Estaba viendo una habitación vacía y gira. Hay una señora que acaba de tener una conversación con otra persona. Y lo siguiente que va a hacer la cámara es hacer un traveling hacia adelante de 2 metros, ¿vale? Para contarnos algo. ¿Vale? Y sencillamente nos cuenta que detrás de hay un señor, ¿vale? Que condiciona evidentemente toda la llamada. Bueno, esta secuencia que realmente dura 4 minutos, la parte que a nosotros nos interesa son 2 pequeños movimientos de cámara. Hay muchísimos ejemplos más, ¿vale? Esto lo uso yo para temas de cursos, pero bueno, como la gente está cansada ya de ver películas de Tati, de Hitchcock y demás, no lo sabemos, yo intento coger el Netflix y la HBO y tratar de actualizar un poco el tema. Eso es una secuencia de Breaking Bad, ¿vale? Secuencia, estamos hablando de ese tema de secuencia. Bueno, como digo, no me interesa tanto el guión de la escena como su resolución narrativa, su economía de medio y precisión a la hora de describir y apoyar a las circunstancias literarias del guión, que no dejan de ser en una equivalencia a vuestro proyecto, ¿vale? Es decir, mi economía narrativa y mi decisión tiene que apoyar vuestra idea de proyecto. Bueno, esto que ahora llamo economía narrativa es una de las obsesiones que tuve siempre y que creo que procede de la excesiva responsabilidad que suponía disparar una placa. Una placa era una diapositiva muy grande, maravillosa, un objeto concluido. Nada que ver con el incómodo y gigante archivo crudo digital que ahora llamamos negativo y del que solo sabemos que se llama RAW. Cada fotografía disparada con una F2 es eso, bueno, esta, ¿vale? Es una cámara pesada y maravillosa, como las placas que paría. Suponía un viaje al lugar del disparo, una reflexión sobre el mismo, la elección del momento en el que hacerlo, un viaje de vuelta con la cámara, la responsabilidad de disparar y automáticamente, entre película, procesado, escaneado, generar un gasto de más de 5.000 pesetas. Esta de Stoller era un poco más pesada incluso que el F2. ¿Vale? Yo ya tenía tecnología suiza a mi disposición. Esto eran cámaras alemanas todavía de acero y todavía más pesadas. Bueno, los que hayan vivido esa
esa angustia, sabrán de qué os hablo, y los que no, bueno, pensad que vuestra cámara digital o vuestro teléfono pesa 100 veces más de lo que pesa ahora, y que cada vez que apretéis el gatillo o el botoncito gastaréis 30 euros, os traduzco ya las 5.000 pelas, y por supuesto entre el disparo y el resultado pasarán no menos de 48 horas, ¿vale? Física, económica y temporalmente, la relación entre el aparato, la foto y el fotógrafo cambia sustancialmente. Esto fue lo que me sucedió a mí hace 10 años, donde apareció esta maravilla alemana de acero macizo, toma ya, una cámara más pequeñita pero que pesaba más que la F2. El gran cambio, objetivamente, era sencillamente que ya no se disparaba sobre un negativo, sino que se disparaba sobre un respaldo, ¿vale? El formato cambiaba, la óptica... Realmente se cambió todo para seguir trabajando igual, ¿vale? Esto no es ninguna novedad, esto es realmente es como la acción política, realmente, ¿no? Tiene cambiar las cosas, hacer que aparentemente que cambien, pero todo sigue funcionando igual. Bueno, en mi caso, en mi estudio, eso sucedió tal y como os cuento. Por supuesto, las pantallas brillantes de LED con histograma, información, sustituirlas por un puñetero cristal esmerilado con una imagen oscura, invertida, un trapo negro en la cabeza y tal vez tu cuerpo lo mantengas pues en posiciones inverosímiles, cuclillas, genuflexo, torsionado, da igual. Bueno, toda aquella tramoya, todo aquel exceso marcó mi forma de fotografiar para siempre. Fueron 10 años, ¿vale? Con placa y con la F2. Lo considero ahora mismo un fragmento corto, no es la mitad de mi carrera, pero realmente ha marcado el resto de mi trabajo. Bueno, toda aquella tramoya, como digo, marcó mi forma de fotografiar para siempre. Igual que el hambre de la guerra hizo a mi abuela rayar el pan de la comida que sobraba todas las noches, y es un hábito que la tía mantuvo hasta pocos días antes de morir. Y el pan que no rayaba lo besaba con la cabeza agachada en frente de la basura, como avergonzada de tirarlo, ¿no? Bueno, estoy hablando de algo que todos hemos vivido. Conocer el valor tan alto que tienen las cosas cuando son escasas, cuando menos nos hace muchísimo más mesurados en su tratamiento. Y de eso, de algún modo, me gusta pensar que cuando paseo por un espacio y pienso en una fotografía y no está la cámara conmigo, en el fondo me gusta pensar que estoy rayando pan, como mi abuela, ¿no? Sí, es una cosa que solo yo sé que es útil. Ella sabía que rayar pan era útil, porque le mantenía los pies en la tierra. Bueno, pues eso me pasa a mí. Me gusta estar mucho por las obras sin la cámara. Bueno, pasar por todo esto es un entrenamiento que fortalece la mente y debilita la espalda, que te hace un mejor amigo de tu fotómetro, muchísimo más desconfiado de tu óptica, más autocrítico con tu cuerpo, más exigente con tu cabeza y con el colchón de tu cama habitual, porque las de los hoteles son imponderables. Bueno, voy con varios ejemplos del tema en el que estamos, he hecho el pequeño paréntesis, con la secuencia. Aquí tenéis un pequeño espacio dentro de una gran masía, es decir, un pequeño fragmento de una narración un poquito más compleja, más larga, y me encuentro con un espacio a dos aguas, con unos muebles sin ningún interés, pero con un hueco, con una ventana que es un alarde tecnológico, veis que la anchura de la ventana es grande, que el fuelle de la ventana es una apertura novedosa porque permite tener todo el paisaje, y entonces lo que decido es que para contar este espacio solamente van a hacer falta esas dos fotografías, ¿vale? Eso es lo que yo creo que, contado aquí arriba, os puede servir a vosotros, o al menos a los que queráis flirtear con la fotografía de arquitectura o a los que queréis comprenderla de una manera mejor, ¿vale? ¿Qué condiciones tienen que cumplir dos fotografías para que sean una secuencia? También cosas muy elementales para los que trabajemos con cuestiones gráficas. La más inmediata es que el espacio es el mismo. El momento temporal es casi igual, no hay ninguna diferencia entre la posición de ella. El eje horizontal de la fotografía está en el mismo sitio. Por supuesto, el formato de la fotografía
es el mismo, la proporción 1:1:5. Y luego, evidentemente, hay cuestiones colorimétricas de iluminación que a la hora de hacer la postproducción hay que tener en cuenta. Es decir, es la misma luz, la misma escena, los mismos colores, la misma reacción. De esto es de lo que yo os hablo aplicado a mi oficio. Un pequeño paréntesis también para hablar del señor melenudo con la cámara esta gorda, Crewson. Bueno, no hace falta que os lo diga, os lo he rotulado, ¿vale? Yo trabajaba con mi F2 con un respaldo de 4 por 5 pulgadas, que son 10 por 12 centímetros, que aproximadamente es el tamaño estándar de una postal, ¿vale? Ese era el tamaño del negativo. Este señor está disparando negativo de 8 por 10 pulgadas, 20-25, está disparando un folio, una diapositiva que era un folio, que es un folio. Vale, este tío hace una cosa. Bueno, este tío también es muy rico y muy famoso, igual que Gursky, un poco menos, pero bueno. Este tío solo hace una foto de una parafernalia que tal vez esté montando semanas. No sé si habéis visto una tramoya antes ahí al principio, luego la enseñaré, pero me interesa el trabajo de Crewson, este es un resultado del tema de Crewson, porque instala el tiempo en un lugar que solamente coloca, por ejemplo, el periodismo. Imaginaros, ¿no? Un fotoperiodista que trabaje en Sicilia en la época de los asesinatos de la mafia, siempre llegaba cuando había sucedido algo. Tú veías a una señora de negro llorar, una manta blanca en el suelo y deducías que había habido un asesinato. Vale, eso es obvio, pero en la fotografía y arquitectura no. Entonces a mí lo que me interesa, por ejemplo, de este señor es que siempre construye escenas donde en apariencia acaba de suceder algo, que evidentemente no sabemos qué es. Entonces este tipo de fotografía me interesa porque te abre una puerta a que tú continúes la historia, ¿vale? Esto es una gran novedad aplicada a la fotografía, ¿vale? Y Crewson, por eso es Crewson, o sea, es un señor que para hacer una fotografía monta este follón. Y para una placa. Bueno, quiero decir, una toma, a lo mejor hace 4 o 5, pero no las necesita. Es decir, hay tanto control sobre la escena que le bastaría con disparar solo una. Y luego el precio al que las vende, evidentemente, amortiza todo esto, por si os lo queréis preguntar. Pero bueno, seguimos con el tema de la secuencia, una secuencia un poco más compleja. ¿Recordáis ese giro en la secuencia que os he enseñado de Breaking Bad, de 90 grados? Bueno, pues lo mismo aplicado en planta. En este caso hay un estanque que se relaciona con una casa. En este caso estamos apuntando a la masía de manera longitudinal, estamos fotografiando el estanque. Este sería una toma aproximada, no exactamente 45 grados, pero sí un escorzo, y esta la totalmente transversal, ¿vale? Si veis, a esto lo puedo llamar secuencia porque estoy hablando del mismo espacio, hay una continuidad en el formato, en este caso es 241, arbitrario, el que tú decidas, hay continuidad colorimétrica, hay continuidad en el tiempo, bueno, están ellas dos. Esta secuencia se tardó mucho en hacer, ¿vale? Aquí empecé a trabajar y estaba la botella de vino recién terminada, pero aquí ya habían acabado con ella. Pero esa es la realidad de la fotografía. La realidad de la escena es que prácticamente son 3 imágenes del mismo instante, ¿vale? Y eso es lo que hace que sea una secuencia. Venga, una más compleja, un poquito más rápido, que la parte interesante de lo que quiero contar está ahora. Esto es una mezcla de un interior con el exterior. Bueno, aquí los más atentos se habrán dado cuenta que la silla está aquí y la silla está aquí, ¿vale? Esto una secuencia más o menos lo permite. Y vamos a terminar con el tema de secuencia añadiendo una cosa un poco más novedosa, que aquí creo que sí, esto sonará un poco menos. Yo voy a ir hablando mientras veis lo que está saliendo ahí, ¿vale? Pero lo que estáis viendo me servirá para seguir luego. Bueno, como decía, en aquella época de las placas y la F2 aprendí a dividir los espacios en 3 tipos. Los espacios enemigos, los espacios traidores y los espacios aliados.
De los aliados no tengo nada que decir, al contrario, agradezco mucho su ayuda por permitirme y decirme cómo deben ser fotografiados. A los enemigos, por lo general, sé cómo vencerlos, de algo ha de servir la experiencia. Y la verdadera diferencia entre un buen reportaje de arquitectura y otro que no lo es, está, y estoy convencido de ello, en la resolución narrativa de estos espacios que yo llamo traidores. No puedo contarles cómo son, ya que a veces se presentan como enemigos, otras veces como aliados, pero nunca, jamás, muestran su verdadero ser al ser visitado. Bueno, la mejor estrategia es intentar ser despistado, intentar pensar cómo narrar ese tipo de espacios de alguna manera. Y al final el tratamiento de situaciones cercanas, también el contar con el movimiento del sol, la simple observación, lo que te conducirá a poder asirlo con tu cámara, a comprenderlo con tu mente y a reconstruirlo con una representación certera y económica dentro de una narración más completa y extensa. Todos los proyectos tienen puntos de atención y espacios donde ese proyecto se la juega. El fotógrafo de arquitectura tiene que detectar dónde está el clímax narrativo de su trabajo e intentar plantear la máxima atención posible en ese punto, ¿vale? Es decir, insisto en lo de proyectar una narración, proyectar el reportaje y luego intentar construirlo en función de la interpretación que hagamos de. Pero bueno, este vídeo que acabáis de ver realmente lo que hace es manipular. Yo he contado lo del eje X e Y, que es fácilmente comprensible, pero la gran manipulación sobre la que nosotros trabajamos y vuestra percepción tiene menos capacidad para descodificar es la manipulación de la profundidad del eje Z, ¿vale? Eso que acabáis de ver, de mover simultáneamente la posición de la cámara y la distancia focal, ¿vale? Es un invento de Hitchcock, como sabéis. Y aquí tenéis un ejemplo que os voy a poner juntos, ¿vale? Tenemos distintas distancias focales y, al fin y al cabo, tenemos una relación entre una fachada y esto, que es el puente, que es el origen. Ahí es donde continúa la narración, debajo de ese puente, pero en el entorno de la ciudad yo quería arrancar de esta manera. Bueno, pues esto lo uso mucho, sobre todo cuando el espacio al que tú te acercas es urbano y es muy estrecho y es muy pequeño. Lo más eficaz es ir acercándote poco a poco, pero ir acercándote poco a poco no es ir paseando y hacer cloc, 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 cloc. Ir acercándote poco a poco es hacer el efecto ese que habéis visto, Dolly. Es tan sencillo como cuanto más cerca estés del edificio, menor distancia focal, para, de alguna manera, hacer mucho más líquido el acercamiento a ese edificio. Evidentemente, si en vuestra propuesta narrativa está solamente contar una sola imagen de la calle, pues miel sobre hojuelas. Hacéis la iteración, me pongo aquí, me pongo allí, esto es más grande, esto es más pequeño. Evidentemente, todos estaréis de acuerdo conmigo, por ejemplo, en que esto es una foto de amateur, porque hay mucha deformidad en la profundidad, ¿vale? Cuando yo veo un portfolio de alguien que empieza, alguien que me lo manda, o alguien que quiere que reflexione sobre él, o algo que despierta mi interés, yo detecto el grado de interés o el grado de profesionalización de ese fotógrafo en la manipulación del eje Z. Sobre todo en esa manipulación, ¿vale? Bueno, estamos con cosas un poco complejas. Quiero ir contando y hacer una pequeña reflexión en voz alta sobre la naturaleza de mi oficio, porque es algo que siempre os preguntáis cuando veis este tipo de charlas. Hay algo de parafernalia en el oficio, ya lo habéis visto cómo manipulamos con las herramientas y con la narrativa el seleccionar qué cosas os enseñamos del edificio y cómo os lo enseñamos, ¿vale? Pero esto no es nada nuevo, esto es algo que es muy antiguo. Bueno, aquí hay alguna relación entre fotografías de arquitectura y cine, en el que no me da tiempo a entrar, ¿vale? Con películas de Tati y este tipo de cosas. Y bueno, una pequeña reflexión también sobre el movimiento. Hemos hablado de la secuencia, de la economía narrativa, del desplazamiento de los ejes. El trabajo con el movimiento es algo que también me interesa mucho, ¿vale? Hemos dicho que iba a llevar al laboratorio, vamos a ver una especie de 4 o 5 experimentos. De las secuencias plásticas, por ejemplo, que practicaba muchísimo más Corab y Hervé, más que Stoller y Schulman, ¿vale? Que serían los representantes un poco de la fotografía clásica. ¿Vale? Esto era básicamente inferido por los arquitectos. O sea, tanto quien conozca y que le apasione tanto uno como otro, a gran distancia, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, Le Corbusier sí estaba muy interesado en la percepción dinámica de
de cómo era su edificio. En este caso, son trabajos con maqueta de Baltasar Korab sobre la terminal de la TUA de Saarinen, ¿vale?, que luego fotografió, como sabéis, magistralmente. Y aquí tenéis algún ejemplo de cómo implemento el trabajo con el tiempo, o intentar esa captura con el tiempo, que al final, como se trata de una cuestión de representación, es un tema instrumental. Es decir, básicamente, trabajar con el tiempo consiste en una manipulación del filtraje, que en mi caso, como soy, mis recursos son más viejos que el hilo negro, ¿no? Los chavales más jóvenes me escriben y digo, ¡ay, qué filtro! ¿Esto cómo se hace en Photoshop? No, chaval, esto es ponerle unas gafas de sol a tu cámara y ya está, y la cámara hace el resto, ¿vale? La cámara va a sacar ese movimiento. Bueno, en otros casos no necesariamente, tiene que salir el rastro. Y en estos casos también, aquí sí era un trabajo publicitario para la administración, había un trauma en Sevilla porque la gente decía que el metro se veía mucho, que era verdad, pero mi trabajo era convencerles de que no, que aquello era como un velo líquido. Y además me mandaron cuando el puñetero metro estaba pintado de magenta, o sea, fue un encargo brutal. Digo, bueno, si me lo pintáis de gris consigo casi hacerlo lo invisible, pero bueno, fue una secuencia de fotos muy chula en la que solamente les puse una condición, y es que trabajaba aquí, en este caso, para movilidad. Les dije que no quería ni una puñetera bicicleta, ¿no? Odio los trabajos de fotografía donde aparecen bicicletas. No sé por qué, pero bueno. Este tipo de trabajos con el movimiento, bueno, aquí este fue casual, estaba trabajando en Tomares y el rocío pasó. Entonces, en este caso no es una foto que tenga tanto mérito o igual de poco mérito que esta. Aquí le pedí al cabrero, por favor, que como no estaba acabado el cerramiento del proyecto, pues por favor que me pusiera ahí las cabras, porque, claro, esto era el año de la polca y hace mucho y no se usaba el Photoshop tanto para borrar cositas. Se usaban cabras para tapar las cosas que no quería sacar, ¿vale? Entonces era más complicado porque antes decía, bueno, disparo y no... esto era más complicado porque yo tuve que simular que fumaba, compré un paquete de Ducados porque vi que era lo que fumaba el pastor. Y un día iba, pues estuve trabajando 3 o 4 días y un día le dije, ¿quiere usted un cigarrito? Tal? Y me pasó las cabras 7 o 8 veces para arriba, para abajo, hasta que salió bien una placa, ¿vale? Es decir, que el mundo digital también te separa de la gente, porque con la placa decía, bueno, a lo mejor te ibas a Níjar con 60 placas y 4 días tú decías, pues 3 días, hacía el resumen, 20, venga, pues, joder, como las cabras no me salgan a la primera o a la segunda, pues... Bueno, aquí el trabajo, en este caso de arquitectura, en los edificios que hay más tropicales o que son así institucionales o de oficinas, siempre hay como un desembarco importante del coche. El coche está cubierto, ¿no? La gente llega porque cuando llueve, llueve un montón, ¿no? Aquí en El Salvador, por ejemplo, el mundo de la eterna Rebequita, ¿no? Si siempre hace el mismo tiempo, todo el mundo tiene la misma ropa, todo el mundo... Pero cuando llueve es terrible. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de fotografiar allí, sí he visto que para el arquitecto es muy importante ese punto donde el coche se conecta con el edificio. Bueno, y en este caso la representación del movimiento me ayuda a simplificar eso. Más cabras aquí, ¿vale? Y aquí la representación del tiempo, bueno, de la manera más elemental también. Fue una exposición de más de 10 minutos en la que no se aprecia, evidentemente, pero esa nube blanca que hay ahí es Sara Vara, muy joven. Y me tenéis que creer porque soy yo. Bueno. Desde 1924, los cadáveres de Andrew Irving y George Mallory yacen en algún lugar de la arista norte del Everest. Con ellos se llevaron el secreto de si fueron o no los primeros privilegiados en hollar su cima. Dicen que junto a Irving ha de encontrarse una Best Pocket, una cámara que producía por entonces la extinta Eastman Kodak, y que según sus técnicos, ya despedidos de la empresa porque no existe, en las condiciones de temperaturas bajas que ha de estar esa cámara, el material sensible permanecerá intacto y seguro que guarda dentro de ella el gran secreto listo para ser revelado. 10 años más tarde, en 1934, un neoyorquino afincado en California, llamado Julius Shulman, como mi perro de raza Beagle, conoce a Richard Neutra y con el mismo modelo de Best Pocket
que Irving guarda en el Everest. Realizó los primeros esbozos de la iconografía de la arquitectura moderna tal y como la conocemos hoy a través de fotografía. Para que sea provechosa vuestra visita aquí, yo os confieso que el origen de todo, tal y como está hecho hoy, el origen del triángulo mágico entre editor, fotógrafo y arquitecto, empieza con estos dos señores. Bueno, más en concreto con Neutra, ¿vale?, que ya institucionaliza el hecho de coger copias de fotos, planos de sus proyectos, meterlos en un sobre, mandarlos a un editor, el editor cortésmente rechazar o acceder a su publicación y que siga la rueda, ¿vale? Esto que ahora mismo hacemos con mails, con PDF y de una manera totalmente despersonalizada. Estos señores escribían a máquina las cartas y algunos se manuscribían las respuestas y era una verdadera maravilla. La elegancia, la educación y el trato que se tenía y el respeto que se le tenía a la fotografía, a la arquitectura y a las revistas de arquitectura. Esta fotografía es de 2005, tomada por David Spark, y entre la sonrisa de Julius Shulman y la edad de la copia de Neutra que porta en su mano derecha hay 70 años. Entre la última fotografía de la Best Pocket más famosa del montañismo y la edad de la Best Pocket más famosa del modernismo hay 80. Una se conserva en el Instituto Getty de Miami, otra bajo la piel helada del Everest. Julius Shulman, bueno, voy a aprovechar estos 10 últimos minutos para contaros que básicamente es el inventor de todo el circo, como se conoce hoy la fotografía de arquitectura moderna. Es el autor de esta fotografía, que esta fotografía es un fenómeno que anticipó realmente lo que está sucediendo ahora diariamente con proyectos mainstream, ¿no? Y perdonadme el término. Esta fotografía ha convertido en un icono un proyecto normal, ¿vale? Las case study houses, por la crítica y por la historiografía, se han convertido en las catedrales y en las obras maestras del siglo XX, pero nada más lejos de la realidad. Fueron alardes, alardes constructivos, útiles, exportables, ejemplares, ¿vale? Pero esta casa, dicha por los propietarios, dicha por el propio arquitecto, era invivible. De hecho, lo sigue siendo. Pero, sin embargo, se consiguió construir este icono, ¿vale? Luis Fernández Galeano hace poco escribió, y yo creo que con mucho acierto, que es la fotografía que representa perfectamente la fotografía de arquitectura y la fotografía de arquitectura más reproducida del mundo. Cuando eres multimillonario, como Benedict Taschen, te puedes permitir este tipo de caprichos, que es decir, oye, Julius, porque son vecinos, ¿sabes?, ¿por qué no hacemos, ¿no?, la review de la fotografía? Y aquí está. Esta fotografía, por cierto, me pone muy nervioso. ¿No veis la rueda de la silla de ruedas a punto de caer en el estanque? Bueno, no pasó nada. Pero estos son los señores Stahl, este es Pierre Gunning, estas son las becarias y abuelas del entonces Pierre Gunning, que eran las que salían en la fotografía original. Estaban dibujando y le dijeron, niña, subiros para arriba, que vamos a hacer una fotografía con el fotógrafo, tal y como sucede ahora, ¿eh? La mayoría de mis modelos en las fotografías son la gente que os dibuja o que os hace maqueta en el estudio. Bueno, y aquí está Shulman con el golpazo de flash, que si veis, hay un golpazo de flash que oculta detrás de este montante, ¿vale? Y hay un disparo con el flash y las chicas se tienen que quedar quietas 10 minutos más para que se imprimiese la ciudad, ¿vale? Esta fotografía es muy difícil técnicamente de hacer entonces y mira lo que conseguían estos tíos. Verdaderas maravillas. Bueno, por supuesto, es la reflexión que quiero hacer, es decir, cómo el fotógrafo de arquitectura consigue que la cosa trascienda y esto se convierte en un alien, en una especie de gremlin y se va reproduciendo y esta casa pues es un icono en la que hoy, si quieres visitarla, pues en stahlhouse.com podéis ver los precios. Si te quieres casar y hacerte fotos, yo creo que está la cosa en torno a $2.000, hay unos horarios muy concretos, camisetas a $50, con lo cual, además, la casa Stahl ha hecho rico a 3 de los herederos de los Stahl original, ¿vale? Es un icono que yo creo que hay que visitar. Esto sucede ahora diariamente, ¿no? Es decir, tú coges a Big, ¿no?, a Bjarke Ingels o a OMA o a cualquiera de estos y hace un edificio y lo ves a las 24 horas fotografiado por 35 fotógrafos desde todos los ángulos posibles, con fotografías 360 grados, con selfies y con todo tipo y con todo lujo de detalles. Bueno, cerrando el círculo,
Esto que consiguieron estos señores es esto, que una casa en medio del desierto del Joshua Tree se publicase en revistas europeas que aquí fueron las que marcaban, vamos, las que partieron la pana, evidentemente. Revistas francesas, revistas inglesas y revistas alemanas. Lo sigue siendo. ¿Vale? Arquitectura de Durjuy, que sigue existiendo. Reproducciones de fotografías que hacía Julius Schulman, que en otra mandaba. Bueno, este señor, sería un poco una historia larga de contar, este es un fotógrafo al que mandó la reina a la guerra de Crimea para hacer fotografías y contar que, bueno, los británicos vencerían y que se conseguía hacer una narración de la guerra muy concreta, y os lo quería poner realmente porque mi trabajo, en el fondo, en relación a estos señores, que eran los fotógrafos de viaje, no ha cambiado mucho, ¿vale? La mayoría de las partes de las ciudades donde yo sigo trabajando siguen intactas, siguen tal y como eran. Lo único que cambia es nuestra forma de atraparla o de guardarla. Esto es una guía de viajes de hace 80 años, de unos señores que hacían un mapa, unos puntos, y ponían unas fotos y esos puntos eran donde se encontraban esas fotografías. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Es la geoposición de una serie de proyectos de mi web, pero exactamente igual que esto. Y esto es igual también, lo de ahora. Yo no tengo barba y en lugar de ese carromato tengo un Toyota Auris, pero objetivamente, en serio, es lo mismo. La fotografía de viaje no ha variado mucho en un siglo. Y como colofón, para terminar, incluso nos van a sobrar 5 minutillos por si queréis que me extienda en algo. Esto que estáis viendo aquí es el resultado del trabajo de una de las parejas más interesantes, fotógrafo o arquitecto de la historia. Estamos hablando de Lucien Hervé y de Le Corbusier. Estas fotografías, como veis, son de formato irregular, tienden a ser cuadradas, están numeradas, señaladas, rayadas con distintos colores y con la mano de ellos dos. Es decir, ellos, de alguna manera, entre comillas, discutían de esta forma, ordenando la forma de la fotografía y ordenando el corte que hacían o el recorte que hacían a cada una de las, el reencuadre que hacían a cada una de las fotografías. Bueno, como le he prometido a la cúpula del colegio que no me iba a exceder, traía 2 horas de charla y he ido un poco atropellado, pero quería terminar con esto, que en este caso no vamos a encender todavía el audio, ¿vale? Porque lo he conseguido subtitulado, pero quiero que lo leáis. Bueno, maravilloso, ¿vale? Este es Lucien Hervé, está muy cabreado porque su hijo hippie le está haciendo un documental en el que solo le enfoca la boca y le pregunta, pues por eso, porque, oye, dime 5 palabras para definir tu oficio, que te hace a ti fotógrafo, y dice una cosa maravillosa, ¿vale? Que es, la define el rigor. Y ahora yo corto el micrófono porque si no se nos acopla. Le Corbusier m'a posé la première fois la question comment vous êtes devenu photographe. Je lui ai dit avec une paire de ciseaux. Les ciseaux, ça représente énormément de choses. Ça me permettait de regarder mes propres photos uniquement avec un œil d'un critique. Ça faisait peut-être partie de mon passé politique, éviter ce qui est superflu.
Bueno, tú también riguroso hasta el extremo, que he visto que tenías Me activado. hubiera gustado empezar a mi hora, porque yo no tengo descendencia, Bueno, no. pero hay algún gen de Lutero se me ha colado. Muy Si bien. alguien ha llegado a su hora hay que empezar a... Muy bien. Que luego yo llego tarde a los sitios también, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No sé si tenéis alguna cuestión que se os haya quedado o que queráis ampliar alguna información o algo. Bueno, yo por enlazar, si no hay nadie, ¿hay alguien por ahí? No. Bueno, por enlazar un poco también ya con la presentación de Francis, que te invito ya a subir. Hemos estado comentando, ¿no?, un poco que ya ahora mismo no hay ningún galerista ni nadie que te admita fotos, que no se entiende la fotografía como algo aislado, sino que integra un proyecto y que esos proyectos pues duran incluso años, ¿no? Y que casi la tendencia casi a un proyecto vital, ¿no? Sí, la fotografía es ya un campo narrativo. O sea, la fotografía ya ha abandonado su San Benito pictorialista y ya es un campo narrativo. De hecho, lo que vamos a ver ahí realmente no son fotos sueltas. Eso es una narración de una forma de ver la ciudad. Es algo que se comprende de alguna manera, más o menos, ¿no? Tú ves ahora fotógrafos trabajar y nadie trabaja con fotografías sueltas. Jamás, ya nadie. O sea, no se comunica de esa manera. Entonces, bueno, digamos que la fotografía se está haciendo mayor. Ajá. Creo. Pero para bien, ¿no? Por supuesto, hacerse mayor es siempre bueno. Estupendo. Bueno, pues aquí a mi izquierda está Francis Sánchez Castro, que es el fotógrafo, arquitecto también, que expone, y le voy a ceder la palabra para que nos comente algo sobre su exposición, los aspectos fundamentales, aunque en la exposición que tenéis escrita aparecen dos conceptos fundamentales: la luz y también un poco la cotidianeidad, ¿no? El reflejo de esa cotidianidad, de una mirada un poco particular y especial, el tema de la luz, que también lo entronca con la arquitectura. Así que, Francis, cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo, después de oír a Jesús y haber visto las fotos que hace, yo lo que debería de haber hecho directamente es irme de aquí, porque creo que poco más, que no puedo aportar mucho más. Pero bueno, quería dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Cádiz por la acogida y el apoyo. A mí, los que me conocéis, yo vivo en Jaén, pero los que me conocéis, y para los que no me conozcáis os lo digo, a mí me emociona Cádiz y tengo una relación muy especial con Cádiz desde los 18 años, ¿no? Venimos a Cádiz todos los meses de julio y me encanta venir cada vez más. Este trabajo que voy a presentar de Cádiz Días de Luz surgió un poco de una manera casi involuntaria, ¿no? Yo de siempre, todos los días de julio o la mayoría de los días que puedo, me voy al centro de Cádiz, a Cádiz, a hacer fotos, a visitarlo, a pasear. Lo de la fotografía casi es una justificación para irme a andar por Cádiz, ¿no? Y de cada fotografía que tomo casi es un punto de referencia. Y bueno, esto se ha ido desarrollando durante unos cuantos años hasta que el año pasado, por estas fechas más o menos, pues hablando con el colegio a través de Tomás Carranza, pues surgió la propuesta de hacer una exposición. Yo me lo planteé un poco como ir cerrando un trabajo. Tú no puedes estar toda la vida trabajando en un tema, sino que llegaba un momento ya que consideraba que me podía parecer interesante cerrarlo y todas esas imágenes de referencia y esos puntos irlos uniendo para al final conseguir tener mi mapa de Cádiz y de lo que yo quería, ¿no? Que es una imagen y un proyecto cerrado que es el que vais a ver ahora. La mayoría de las imágenes son poco convencionales, no son, he querido huir de la imagen pintoresca, de la imagen que la mayoría podéis tener en la retina.